arrancamos QR formalmente en Bravo TV, estamos en vivo, 10 y pico de la noche. Hay una organización de comunicadores militantes. Cuando digo militantes quiero decir gente que tiene una mirada del mundo y que produce piezas audiovisuales y que las produce muy a conciencia, sabiendo que están jugando la disputa cultural. Es decir, que frente a determinado tipo de mensajes aparecen otros que se contraponen en esas miradas que tenemos sobre las cosas que nos son comunes, sobre las cosas que nos pasan, y son muy valiosas en este punto porque, contrariamente a lo que hace un sector de la política, un sector del gobierno, un sector de otro periodismo militante que nunca se reconoce como militante, aceptan esa subjetividad, aceptan que tienen una mirada y la comparten y construyen piezas audiovisuales que yo creo que, lo hemos hablado varias veces, vienen siendo de gran impacto, de una factura técnica impresionante y sobre todo porque nos ayuda a recortar una mirada sobre determinadas cuestiones. Tiene que ver en este caso sobre la figura del Papa Francisco y estoy hablando de Indisciplinados. Quiero darles una clave de lectura o de mirada, si ustedes quieren, para lo que vamos a compartir a continuación, que es una pieza respecto del fallecimiento del Papa Francisco de Indisciplinados. Estoy viendo en las últimas horas un intento de lavar el mensaje del Papa Francisco. Aclaración, para QR el Papa Francisco no es una persona, primero, antes había un Jorge Bergoglio, que tiene miradas distintas, que seguramente cambia su manera de ser cuando era arzobispo de Buenos Aires y después cuando fue efectivamente Papa, que tiene contradicciones, que es una persona como todas eventualmente, pero que tomó una decisión. Como ayer nos mostró la mesa aquí de QR, en distintos aspectos, en lo económico, en lo social, en lo político, tenía evidentemente un programa, tenía una línea de acción. Ahora, no era un personaje de la política, no fue un líder político, fue un líder espiritual, fue un líder de la Iglesia Católica y todo lo que hizo, lo hizo en función de su interpretación del Evangelio. Es decir, de la interpretación de la palabra de Dios. Perdóneme, yo soy ateo y hay a veces palabras o conceptos que no manejo del todo bien, pero creo que entienden lo que quiero decir. Bueno, estoy viendo en estas horas, que hay quienes están agarrando de la figura del Papa Francisco para mostrar algunos nombres propios de la política y decir que son carancheos, que están utilizando la muerte del Papa Francisco para algún fin personal. ¿Y por qué hacen esto? Porque el mundo está dispuesto a saludar y despedir al Papa Francisco desde esa característica de líder que tenía, espiritual, pero alrededor de una mirada, su mirada, del mundo y del rol que tenía que tener la Iglesia respecto de esa mirada del mundo. Entonces, si el mensaje del Papa es un mensaje incómodo para los que hoy tienen la intención de dar determinada mirada sobre la política actual, internacional y local, entonces lo único que pueden hacer, porque no pueden correrse del mensaje mundial que la gente está dando respecto del Papa Francisco, entonces empiezan, a mi modesto modo de ver, ellos a caranchear desde otro lado. ¿Por qué? Porque el mensaje del Papa respecto de lo social, respecto de lo político y respecto de lo económico es muy doloroso. Les es muy difícil sostenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente apela al concepto de justicia social, pero otra cosa más importante, que es respecto de lo colectivo, que la salida es colectiva, que no hay salida individual, que el mano a mano en el mercado es cruel, yo diría hasta criminal, si uno lee con detalle lo que el Papa Francisco decía respecto del mercado, del individualismo y del sálvese quien pueda. Con esta clave de lectura, metámonos de lleno en esta pieza de Indisciplinados que creo no tiene desperdicio. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos.
que se salga afuera, que la iglesia salga a la calle. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Para que trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuros, todos los ancianos una buena jubilación, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección. Ninguna persona sin dignidad, ninguna persona sin esperanza. È argentino, indisciplinato. Y además encontrar esa pieza, ¿no? Es argentino, es indisciplinado. El vínculo del Papa con el piberío y por supuesto de este grupo, insisto, de comunicadores audiovisuales militantes y que muy a conciencia están trabajando en medio de la batalla cultural. La batalla cultural no es un pecado llevarla adelante, hay que ser conscientes que está entre nosotros, es la disputa por el sentido, en definitiva. Y nos da la sensación, insisto con esto, que en este momento hay maneras de abordar el fallecimiento del Papa Francisco que buscan eludir esto profundo que era su mensaje y que nuestros amigos y amigas de Indisciplinados recortaron muy bien en apenas 2 minutos. Y ayer, por supuesto, también intentamos hacerlo aquí en QR.